Bienvenida, iglesia, una noche más, juntos, unidos en el Señor. Qué bueno que pudiste conectarte en tu lugar. Estamos a distancia, pero unidos, unos en Cristo. Te invito en esta noche a levantar tu Biblia y podamos decir juntos el texto lema. ¿Vamos? Somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Amén. Ahí donde estás, dale un aplauso al Señor. Bien. Quiero compartirte en esta noche un versículo que está en Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esto es promesa de Dios. Sabemos que Él siempre las cumple y que aunque nosotros no podamos ver, Él está obrando a nuestro favor, dice su palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Espero que también puedas creerlo, así como Él obró en mi vida y lo sigue haciendo, también lo va a hacer en la tuya. Amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos juntos compartir este tiempo de adoración.
estás aquí, Señor. Ahí en los hogares, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, moviéndote, Señor, con libertad. Señor, toca los corazones, Señor, de cada adulto, de cada niño, Señor. Padre, que llenes de tu presencia cada casa, Señor. Y a unas personas, Señor, que están viendo por primera vez, Señor, toca su corazón. Ministralo, Señor. Padre, tú puedes hacer la obra, Señor. Tú siempre la empiezas y la terminas, Padre. Muévete, Señor, con libertad. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está
Padre, sabemos que tú eres el Rey de nuestra vida, Señor, el Rey que gobierna cada habitación de mi vida, Señor. Te damos la llave, Espíritu Santo, para que tú, Señor, puedas obrar, puedas transformar, estés quitando todo lo que a ti no te agrada, todo pensamiento, toda mala palabra, Señor, que salió de nuestra boca, Señor. Padre, que seas vos quitando todo lo que no te pertenece, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, que seas vos transformando, haciendo la obra completa, Padre. Te damos la gloria, Señor, y vamos a declarar con nuestros labios que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Tú eres nuestro Padre, el que nos ama, el que venció en la cruz. Por lo tanto, tenemos la victoria por ser tus hijos, Señor. Gracias. Tú eres Rey. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer, hay poder para vencer, hay poder Gracias, Señor. Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, en esta hora entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, a tu voluntad, Señor, a escuchar lo que tenés para decirnos, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación le dejamos con el pastor para escuchar la palabra de Dios. Tengan ustedes muy buenas noches. Qué bueno es que podamos pasar un tiempo a través de la reflexión de la palabra de Dios. Dios les bendiga y que más allá de los que estén conectados y los que se conectarán después, queremos también transmitir las bendiciones de Dios sobre todos aquellos que de una u otra manera van a escuchar esta reflexión. Muy bien. Volviendo un poco a la serie que comenzamos el domingo pasado, en esta nueva normalidad, mirábamos las enseñanzas que Jesús nos deja y que Él nos dice aprender de mí. Y tomamos estas enseñanzas a través de su experiencia cuando Él fue tentado en el desierto, allá en Mateo capítulo 4. Nosotros encontramos el pasaje que nos introduce en el tema. Y la primera fase que Jesús enfrenta es lo que estuvimos analizando, y hay un punto importante, es que realmente Satanás busca debilitar la fe de Jesús, y es la misma estrategia con la vida de nosotros como hijos de Dios.
Porque cuando debilita la fe, entramos en el proceso de la duda y caemos en el terreno de la desobediencia. Bueno, allí vimos los detalles de cómo Satanás maneja todo lo externo, todo lo exterior, ¿no es cierto?, todas las circunstancias, las situaciones, para hacernos caer y salir de la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a leer el pasaje de la segunda fase donde Jesús es confrontado por Satanás. Allí en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así: Después el diablo los llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Es interesante notar de que Satanás lo saca a Jesús del escenario del desierto y lo invita a la ciudad santa. Lo invita a Jesús a un escenario distinto, ¿no? Y tenemos que entender esto de que Jesús no fue a la fuerza, Jesús no fue prisionero de Satanás, sino que hubo una estrategia de Satanás de una invitación y Jesús accede a esto. Accede a acompañar a Satanás primero a la ciudad santa, que es Jerusalén. Esto es conocido, Jerusalén es la ciudad de Dios, pero allí en la ciudad de Dios estaba el templo. Y en el templo Él lo lleva al lugar más alto, otras versiones dicen el pináculo. O sea que Jesús tuvo que transitar no solamente el caminar hasta la ciudad santa, caminar hasta el templo, ¿no es cierto?, subir las escaleras hasta el lugar más alto del templo y allí tener esta charla con Satanás en el lugar que se llama el pináculo. Bien, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que, ¿por qué razón Satanás lo introduce a Jesús en este lugar llamada Ciudad Santa, llamada Templo? Porque allí estaba el santuario. Cuando hablamos del santuario, hablamos donde Dios realmente, en los tiempos antes de la obra redentora de Cristo, era necesaria, digamos, la presencia de los levitas, de los sacerdotes, la presencia de los sumos sacerdotes, y para que ellos funcionaran, ¿no es cierto?, dentro del templo como ministradores de Dios en favor del pueblo para ejercer los sacrificios y el perdón de los pecados, ellos necesitaban santificarse, necesitaban un proceso de santificación. Mayormente el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año, donde él ingresaba, ¿no es cierto?, con el sacrificio para pedir perdón por toda la ciudad, por toda la nación del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que abarcaba un año. Ahora trasladamos esto a nuestros tiempos y esto sería el núcleo de la iglesia. Y aquí en el núcleo de la iglesia, ¿quiénes la componen? Y las componemos los hijos de Dios. El núcleo de la iglesia está compuesta por personas que han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas y han pedido perdón por sus pecados y han entrado en esta posición de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra santificación tiene que ver que Dios nos ha puesto en nosotros una nueva identidad, una nueva pertenencia. Pero sumado a eso, Dios puso en la vida de cada uno de sus hijos la presencia del Espíritu Santo. Ya no es necesario todo el ceremonial que había antes, sino que cada cristiano tiene acceso a la presencia de Dios a la distancia de una oración. Por eso Hebreos nos habla y nos invita, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo con los miedos de que si el Señor aceptaba el perdón y los sacrificios eran suficientes para perdonar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, él podría salir y el pueblo tenía un año más de gracia. Pero si no era suficiente, el sumo sacerdote moría. Ahora, en esta nueva etapa de santificación, de la santidad de nuestras vidas, Jesucristo nos introduce
en una situación diferente. Nos introduce en una dimensión de acercarnos a Dios confiadamente. Más allá de nuestros pecados, de nuestros errores, Cristo siempre sigue siendo el actor principal para que esta relación con Dios sea fluida. Qué bueno es tener esto en cuenta, porque debemos darle gracias a Dios que nosotros hoy disfrutamos un santuario distinto. La iglesia es un santuario porque está se complementa, se reúnen, se juntan los santos. Por eso es un santuario. Y esto es que es bueno entenderlo. Por eso la importancia es decir de que Dios se agrada de que la iglesia esté unida. Dios se agrada de que la iglesia esté reunida. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esto es importante porque el ejercicio de una iglesia, el funcionamiento de una iglesia, no tiene que ver con la fase o la ideología o la inteligencia humana, tiene que ver desde el corazón de Jesús. Él edificó la iglesia. Y cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros estamos en ese proceso de ser santificados. Estamos juntos en la iglesia, estamos reunidos, quizás en estos tiempos no tanto por la situación ya obvia conocida, pero sí, mis hermanos, vamos a volver en los tiempos de Dios a lo presencial y disfrutaremos otra vez del abrazo, disfrutaremos de la compañía, del acercamiento que es necesario, porque eso lo ideó el Señor Jesucristo. Y cuando miramos estos tiempos decimos, ¿no? ¿Y cómo seguiremos con esta nueva normalidad? ¿Cuándo tendremos el tiempo presencial? Yo no lo sé. Pero sí tomo las palabras de Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y tomo esto como una verdad de Jesús y un día volveremos a esa realidad de ser iglesia como Cristo la pensó en su momento. Dentro de la iglesia, ¿quiénes la componen? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, hay diferencias entre nosotros como cristianos, ¿no? Yo te puedo mirar a vos y te veo de una manera, miro al otro y lo veo de otra manera. Algunos son más lindos, otros no tanto, pero eso no es lo importante. Lo importante no es solamente lo que vemos, sino es el corazón. Y dentro de las diferencias que podemos tener como cristianos, hay dos diferencias muy marcadas, y que es aquellos cristianos que son espectadores, expectantes, y aquellos cristianos que son protagonistas. Esto es una realidad, no solamente en nuestra congregación, sino en todas las iglesias del mundo. Siempre se componen con cristianos expectantes, espectadores, y se componen con aquellos hijos de Dios que son protagonistas. No sé en cuál área estás vos, pero realmente lo que nos deja esta reflexión aquí en estos tiempos es este riesgo. Satanás busca que tu vida sea una vida de espectador y no de protagonista. Yo les dije, esta es una estadística del año 2019, hay más de 4 millones de cristianos en Argentina fuera de sus iglesias, espectadores. ¿Qué es un espectador? La definición significa uno que asiste. Expectante, que espera algo, con interés o curiosidad. Las dos cosas se conjugan. Podemos, un ejemplo, vas al cine, vos asistís a la sala de cine, ¿qué buscas allí? Ver una película, entretenerte. Vas a una obra de teatro y allí también, ¿qué buscas? Ver los actores y la forma en que ellos transmiten su obra al público. Vas a, una cancha de fútbol
¿Qué buscas? Y buscas disfrutar del partido de fútbol, pero también buscas que tu partido favorito gane. Asistís con esa expectación. Podemos tomar otros ejemplos también, ¿no es cierto? Muchas veces las personas asisten a, viste, todo lo que pasa en estos tiempos donde la rebeldía de los jóvenes buscan la fiesta, ¿no? Asisten a una fiesta porque buscan divertirse, buscan salir de su realidad, ¿no es cierto? Y lo hacen en estos medios. De esta manera también hay cristianos que son espectadores. He escuchado esta frase en varias oportunidades donde en conversaciones me han dicho, sí, yo voy a la iglesia porque me hace bien. ¿Alguna vez escuchaste esto? Hay personas que han dicho, voy a la iglesia porque me hace bien. Cristiano. Seguro que te hace bien. El venir a la iglesia, acá está la presencia de Dios. Ahí donde hay 2 o 3 congregados, ¿qué dice Jesucristo? Yo estoy en medio de ellos. Hay presencia de Dios, hay el compañerismo, hay el calor sobrenatural de Dios, hay la unción del Espíritu Santo, te va a hacer bien. Y allí es donde el cristiano viene y dice, yo me siento bien. Y sale el domingo con ese sentirse bien, y eso se va diluyendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y dice, no, voy de nuevo a la iglesia porque me hace bien. Y Satanás te dice, bárbaro, anda a la iglesia. Lo llevó a Jesús ¿a dónde? Al santuario. Te va a decir, anda a la iglesia. Yo te acompaño. Y si no tenés auto, yo te subo al auto y te llevo. Satanás te invita, anda a la iglesia. Satanás puede decir, pero ¿qué estás diciendo, pastor? No estoy diciendo nada raro. Lo que quiero mostrarte es cómo actúa Satanás en las distintas instancias, porque lo hizo con Jesús y lo va a hacer con vos y conmigo. Satanás le invita a la iglesia, anda. A Satanás no le importa que vos vengas a la iglesia como asistente, porque él te tiene atrapado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y cuando esto surge y volvés otra vez el domingo a cargar las pilas y las volvés a descargar en el círculo de la semana, yo a esto le llamo cristianos carrusel. ¿Sí? Cristianos calecita. Giran en un mismo circuito semanalmente, pasa el tiempo, y ¿sabés lo que pasa ahí? Girás y no avanzás. Esa es la estrategia del diablo. Dios busca frenar el objetivo, los propósitos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Con estrategias muy simples. Satanás no toca tu voluntad, Dios no la toca, yo tampoco, nadie la puede tocar. Pero sí trabaja en lo sobrenatural, trabaja en lo natural. Y cuando Satanás lo llama a Jesús al templo, lo saca del escenario del desierto. Ya Satanás no lo pudo vencer con los problemas de la vida, con los problemas naturales de este mundo. Y ahora lo ataca en el problema personal, en la personalidad y el carácter de Jesús. Y Satanás lo va a hacer con vos. Y Satanás busca realmente, y tiene más de 4 millones de cristianos dando vuelta en la calecita carrusel de su vida cristiana. Lo explicó Elida en su mensaje hace 2 domingos atrás, cuando ella en su gráfico decía de esa vida cristiana, cristianos que caminan paralelo a la gracia y el favor de Dios. Y esos cristianos que caminan paralelo caen en este círculo. Para recibir la gracia, el regalo de Dios, que es la salvación y esa nueva identidad, pero recibir el favor de Dios para caminar dentro de los propósitos de Dios, tenés que aprender a salir de esa calecita. Dejá de ser uno que asiste, dejá de ser un espectador, ¿no es cierto? Y buscar al Señor, no solamente un domingo, sino todos los días de nuestras vidas. La vida cristiana es caminar todos los días. No es solamente el hecho de hacerlo una vez a la semana. Porque ese es el objetivo que tiene el diablo. Cuando seguimos en este sentido de cristianos calecita o carrusel,
Satanás no busca solamente de que vos gires en el mismo circuito y no avances, sino que te propone algo mayor y es el conformismo. Y entras en un proceso de ser conformista. Me conformo, me siento bien, cargo mis emociones espirituales, emocionales en la iglesia el domingo, paso a la semana, me descargo y vuelvo a hacerlo. Me siento bien, estoy conforme. Conozco muchos cristianos con estas experiencias. El conformismo tiene una definición que dice que es falta de logros. Y cuando damos vuelta en una calecita es porque estamos ahí dando vuelta y no logramos nada, porque no avanzamos. Estamos en un círculo. La otra definición es el fracaso. Y aquí es el objetivo de Satanás. Dios dice que nosotros tenemos que andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Satanás dice, no, yo lo voy a hacer fracasar. Lo voy a meter en el conformismo, lo voy a meter en la calecita cristiana y lo voy a atrapar allí en su vida emocional, espiritual, en su vida física. El conformismo es el elemento que Satanás usa realmente para alejarnos de Dios. Satanás no puede tocar las salvación. Satanás sabe que tenés el sello del Espíritu Santo y eso es un regalo de Dios. Pero lo que nos perdemos cuando nosotros, digamos, no vivimos de acuerdo a los principios de Dios, nos perdemos el favor de Dios. Y Satanás busca de que los hijos de Dios vayan en el camino al fracaso. Y muchos cristianos entran aún en estepas de depresión. La otra definición de conformismo es la falta de motivación. Cuando entramos en un área de compromiso ya no tenemos motivación. Nos quedamos ahí, está bien, ya pasó, no hago más nada, hasta aquí llego. ¿Han escuchado eso? Y eso lo lleva a la última parte de la definición, que repetimos los hábitos del conformismo. Y volvemos al estado de la calecita. Hay una frase de John Kennedy. ¿Le suena este apellido? John Kennedy fue uno de los presidentes más jóvenes de Estados Unidos, allá en la década del 60, creo. Y tomé una frase que él dijo, que me hizo reaccionar muy bien. Y dice así, el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Otra vez, el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Pero bueno, no sé si Kennedy era cristiano, pero la frase es muy didáctica. Carcelero de la libertad. Parece que el conformismo te lleva a ser esclavos, ¿no es cierto? Y te tiene ahí. Es el que cuida que vos no salgas de la cárcel. Que vos no te cerró la puerta ahí y te tiene ahí, para que vos no te escapes. Y eso lleva al segundo punto que dice Kennedy, que es el enemigo del crecimiento. Y esto es contradictorio porque Dios nos dice a través del apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay todo un proceso de crecimiento espiritual. El Señor nos llama al desafío de la madurez espiritual, del desarrollo. Pero la estrategia de Satanás es frenar todo eso porque busca realmente que cada hijo de Dios que no se fortalece en fe y entra en los puntos de debilidades, cae en las garras y la estrategia de Satanás de llevarlo a ser cristianos calecitos. Romper con el conformismo, salir del estado de confort. Porque la vida cristiana es sacrificio, la vida cristiana es esfuerzo, la vida cristiana tiene que ver con el empuje. Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicción, por eso en la primera fase de la enseñanza de Jesús, los primeros 4 versículos de Mateo 4, encontramos allí que Satanás busca y quiso hacerlo caer a Jesús en las cosas naturales, en las cosas sociales, en las cosas de todos los días, la problemática.
quiso mostrarle, digamos, que las cosas no están bien. O decir, bueno, las cosas hoy no están bien, no, por supuesto que no están bien. Pero en el momento donde Jesús se introduce en este mundo, en la encarnación, y enfrenta este primer embate de Satanás, no estaban bien, porque el pueblo de Israel, él era judío, estaba bajo un imperio romano, un imperio de monarquía, ya que era peor que la democracia que nos toca vivir, ¿no? Y el Señor nos dice que aún dentro del vorágine de las situaciones, circunstancias de este mundo, el que confiamos en la palabra de Dios y nos buscamos sus enseñanzas, es la que nos fortalece para poder vencer y ponernos por encima de las mismas. Cuando vemos este ataque de Satanás en lo personal, en lo individual y en el carácter, él busca realmente que no tengamos en claro que nuestras vidas acá, con el esfuerzo, con la confianza y la obediencia a Dios, vamos a superar cualquier situación de este mundo. Porque acá somos extranjeros. Nuestra patria celestial ya está comprada por Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos un lugar que Jesús fue a preparar en los cielos. Se lo dijo a sus discípulos ya en el Evangelio de Juan capítulo 14. Son todas promesas eternas. Entonces, cuando vos aceptaste a Jesucristo, entraste en todo ese proceso de promesas eternas. Ahora, lo que el Señor nos dice, que es el proceder y el caminar nuestras vidas aquí ante la muerte. Ese es el objetivo. Satanás busca que tu vida acá sea un desastre. Y el Señor dice que tu vida acá tiene que ser de bendición. Y ese es el juego entre Satanás y la vida cristiana. El tema es cómo nosotros entendemos las estrategias de Satanás, cómo entendemos su proceder, su sutileza, para ver cómo también nosotros nos sobreponemos a las mismas y frenamos todo ese empuje, como Jesús lo dijo en este pasaje que hemos leído. Bien, acá un poco es lo que nos toca ver sobre el objetivo a dónde Satanás quiere, mayormente en estos tiempos, ¿no? Donde muchas veces caemos en lo emocional y vemos que las cosas están mal y sí, un sueldo no me alcanza y el gas aumentó y vemos que la pobreza aumentó el 52% en nuestro país y vemos que el 72% de los jóvenes de 14 años no tienen acceso a la educación, son pobres, no tienen acceso a la conectividad, esos chicos no tienen futuro. Y el panorama no es agradable, porque detrás de todo eso hay intereses personales, hay corrupción, etc. Esa es una realidad que nos toca entender. Pero cuando realmente buscamos al Señor de una manera diferente, cuando queremos ser protagonistas y no ser espectadores, y yo digo, Señor, acá estoy, ¿qué quieres que haga? Es lo que dijo Pablo. Isaías, después de la visión, dijo, Señor, heme aquí. Esas son las respuestas que van a fortalecer nuestra fe para llevarnos a ser el protagonismo que Dios quiere en la iglesia y fuera de la iglesia, en el reino de Dios. Protagonista. Me llamó la atención la definición de protagonista y es actor principal. Cuando vos miras una película y ves un actor principal, ¿cómo lo ves? Y es el que es la figura principal de la película, ¿no? Del argumento, el guión y todo el proceso. Pero cuando vemos esto en el protagonismo del reino de Dios, las cosas son diferentes. Porque Dios nos dice que nosotros somos actores principales, todos. En el reino de Dios, todos somos actores principales. No hay un actor mayor, ni hay uno que se destaca y otro menos. No existe. Porque el ser protagonista nos lleva a ese sentido donde Jesús nos dice que debemos ser servidores de Dios. Fíjense en lo que dice Mateo 20:28. Imiten, estoy leyendo en Reina
Valera contemporánea, dice, imiten, en otras versiones dice, aprended de mí, al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mí. Imiten, aprended de mí. Y Jesús nos introduce, ¿no es cierto?, en algo importante. Jesús nos dice que el servicio a Dios, ¿no es cierto?, que está en el seno de una iglesia. ¿Viste? Una iglesia se compone de muchos sectores. En el lenguaje cristiano les llamamos ministerios. Y hay ministerios visibles y otros ministerios menos visibles y hay ministerios que no sabemos. Pero para que funcione la iglesia todos somos importantes. Ese sentido de cuerpo es lo que Dios quiere en el funcionamiento. O sea, cuando Dios dice que somos actores principales, para Dios es tan importante y tan principal el que limpia el baño como el que yo estoy acá con una reflexión. Para Dios no hay diferencia. ¿Entiendes? Nuestro protagonismo en el reino de Dios no tiene que ver con posición. Mi servicio a Dios no tiene que ver con títulos. Mi servicio a Dios tiene que ver con ese corazón de decirle al Señor, soy un siervo. Tiene que ver con función. Muchos decís, bueno, me gustaría ser pastor porque está predicando todos los domingos. El título no sirve. Porque mis hermanos, yo soy pastor, pero no por el título. Yo soy pastor porque cumplo una función. Y la función mía es tan importante en el reino de Dios como el que está limpiando el baño, como el hermano que arregla las sillas, o limpia las sillas, o ubica las sillas. Eso es ser un actor principal en el reino de Dios. No es ser la estrella. Hermanos, en el servicio de Dios no hay estrellas. No hay mejores que unos que otros. Somos todos servidores de Dios, desde el que da un vaso de agua hasta aquel que está en un servicio más encumbrado. Y esto es donde Satanás ataca. Aquí es donde Satanás busca realmente meterse en la vida de sus hijos. Satanás busca meterse en la vida de los hijos de Dios y busca el ego, busca ese yo. Y yo hago esto y soy bueno, y lo hago bien. Gloria a Dios porque lo hace bien. Pero no está haciendo nada más que lo que Dios quiere que lo hagas. Mi servicio a Dios no tiene que ver con títulos. Reitero esto, perdón, porque he tenido algunas lecturas y he estado mirando algunos apóstoles o profetas, entre comillas, que aspiran a un título. Y soy profeta de Dios. No, sos un servidor. Bájate de esto. Mis hermanos, todo lo que hacemos para Dios es una acción principal. No importa lo más pequeño que hagamos, lo más sencillo. Porque Dios dice que cuando vos sos fiel en lo poco, te va a llevar a lo más. Pero allí es donde Dios trabaja en nuestra personalidad y en nuestro carácter. Y lo vamos a ver después con la motivación que Satanás maneja, esta área de nuestra personalidad y nuestro carácter como persona. Actor principal, imitar a Jesús. Es que es bueno seguir las enseñanzas de Jesús y mirar todo el desarrollo de su ministerio, porque nos deja muchas enseñanzas de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y voy a ir terminando, ¿no es cierto? Y dejando en claro que la importancia es qué clase de protagonista soy yo en el reino de Dios. ¿Qué clase de protagonista soy yo en la iglesia? Porque acá hay por lo que entra en el corazón de Dios, que hay una acción que tiene que ver con bendecir a las personas. Mi protagonismo es así, que todo lo que yo hago tiene que tener un objetivo de bendecir a las personas. Los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Vamos a ver eso el domingo que viene. Así que realmente
que podamos pensar dónde estamos parados. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo estamos hoy en el servicio al Señor? Y si estamos en un área de ser espectadores, solamente venimos a la iglesia porque nos hace bien, Dios nos está llamando a salir de la calecita cristiana y salir de esa vereda y pasar a la vereda de ser protagonista de Dios, de ser un siervo de Dios. El siervo de Dios está dispuesto a hacer lo que Dios desea, en las áreas que desea. Porque en el corazón de Dios todos somos actores principales. Todos. Nadie es mayor que el otro. Yo puedo estar acá cumpliendo mi función y administrar la gracia de Dios, y administrar una iglesia, pero no soy mejor que vos, ni que vos, ni que vos. No soy mejor que el hermano que limpia el baño, ni que otra vez arregla la silla. En el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios, el actor principal, el servicio de Dios es lineal. Tenemos que aprender de que nuestro servicio a Dios lo tenemos que hacer como lo dijo Pablo en Colosenses. Lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo como para el Señor. Y Jesús nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y mi hermano y mi hermana, Dios nos llama a ser servidores de Dios, con la motivación correcta. Lo vamos a ver el domingo que viene. Dios nos llamó a ser servidores de Dios, a ser actores principales en el reino de Dios, a considerar que mi hermano que hace ese trabajo más sencillo, Dios me dice que lo tengo que mirar como superior a mí mismo. Ese es el formato del reino de Dios. Que realmente no dejemos que Satanás alimente el ego, la soberbia, el orgullo. Es una batalla constante. Vamos a ver cómo más adelante vamos a ver por qué lo llevó Satanás a Jesús al lugar más alto del pináculo, del templo. Porque Satanás busca alimentar el ego, lo que soy, lo que puedo hacer y lo que hago. ¡Wow! Soy un capo, soy Superman. No, hermanos, no. En el reino de Dios todos somos actores principales. Todo vale, todo vale. Para Dios el servicio es lineal. Depende de tu corazón. Y eso es lo que Dios busca de su iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere en estos tiempos. Una iglesia realmente que sea servidora de Dios. Porque hay necesidades dentro y fuera de la iglesia que tienen que ser atendidas. Cada uno de nosotros, Dios dice, dejemos de ser espectadores para ser protagonistas. Porque como protagonistas vamos a ser de bendición. Pero si somos espectadores, estamos en el mismo circuito del que no conoce al Señor. Así que vamos a orar. Y llevarte en este tiempo a que realmente consideres qué clase de servidor sos. Vas a luchar contra el orgullo, vas a luchar contra la soberbia, vas a luchar contra el egocentrismo. Satanás te va a atacar ahí. Pero Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor te permita tomar el ejemplo de Jesús y ser un seguidor de él, manso y humilde de corazón. Y si estás viviendo la época de ser un cristiano calecita, conformista, Dios quiere que vuelvas a sus brazos como un actor principal. Y deja de ser prisionero del conformismo. Deja que el conformismo sea el carcelero de tus prisiones. Y dejar que realmente puedas ser libre. Porque el conformismo es el enemigo de la libertad. Y lo único que nos hace libre, expresado por Jesús, es la verdad. Hoy te presento la verdad y el Señor quiere que vos seas libre. Vuelve a los brazos del Señor. Así que vamos a orar por esto. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Porque la revelación de la misma, manifestada, Señor, a través de la vida de Cristo y aún en el accionar del diablo, nos deja una reflexión fuerte.
Nos deja, Señor, el desafío de dónde Satanás ataca, a dónde nos quiere llevar. Pero también nos deja el desafío, Señor, de salir de esa prisión, de salir de esa esclavitud que Satanás nos tiene a través del conformismo y que muchas veces estamos en una vida cristiana carrusel. Señor, que si hay hermanos, hermanas, hay personas que escuchan esta realidad y tú estás tocando su corazón, que haya realmente, Señor, un volver en sí y salir de esa esclavitud, buscar la verdad tuya y empezar a ser libre y volver a tus brazos, cual hijo pródigo, que vuelve a recuperar el protagonismo y el servicio a vos. Y de aquello que te servimos, Señor, aquello que ponemos lo nuestro para que tu iglesia funcione, para que seamos de bendición. Señor, que aprendamos a romper con el egocentrismo, el orgullo y la soberbia. Estas son herramientas del diablo. Estas son herramientas del diablo. Dios busca protagonistas desde el corazón. Dios busca servidores que lo hagamos como para Dios, no para los hombres. Señor, tú estás buscando un protagonismo de tu iglesia diferente. Y hoy en esta noche tú estás comenzando con nosotros. Lo que estamos mirando esta grabación, lo que estamos mirando quizás detrás de la pantalla, esta reflexión que tiene que ver lo que Cristo quiere para nuestra vida. Señor, yo pido tu bendición y que realmente, Padre, podamos aferrarnos a lo que tú nos desafías y vencer estas problemáticas y saber que como cristianos somos protagonistas y que como cristianos somos actores principales, funcionales, no por título, no por posición, sino porque como función es ser servidores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que llegue al corazón de aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.